Hola, esto es para explicarles cómo hacer todo el tratamiento estadístico de el Martins Physical Micrometrics, el capítulo 18, efectivamente. Aquí está, capítulo 18. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale, primero nosotros tenemos acá nuestra muestra con el diámetro. Básicamente para saber el número total de muestras que vamos a usar para el tratamiento estadístico. En nuestro caso son 100 muestras y de media tiene 4,935. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale, en primer lugar nos tocaría llenar la tabla que se encuentra en el Martin Physicals, que es esta acá, la calculación de del diámetro estadístico a partir de la información obtenida. Que básicamente lo que tenemos es un rango del tamaño que aquí, bueno, va o sea, aumentando cada uno de 0,5 hasta llegar pues hasta 4, que supongo que será el valor máximo. También el tamaño de cada rango, el promedio, o sea, 5 más 1, 1,5 dividido entre 2, 7,5 y así con cada uno. Y el número de partículas en cada uno, n. Entonces tenemos que replicar esto en nuestra muestra. Aquí hacen la sumatoria de n y ya vimos que eran 100 muestras, así que esto nos debería dar 100, la sumatoria. Entonces vamos allá. ¿Cómo calculamos el número de rangos que necesitamos? La verdad es bastante sencillito. Tenemos que hacer uso de la regla de Starch o Storges, no lo sé pronunciar muy bien, que es esta del intervalo de clase, la regla de Starch, que nos dice que K es igual, o sea, K, que es el número de rangos que tenemos que hacer, de intervalos. O sea, si la muestra necesita acá 5 intervalos, entonces K es igual a 5, es el número de intervalos, que es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n, logaritmo en base 10 de n en este caso. Como nuestra muestra tiene, bueno, tenemos 100 muestras en total, entonces sería lo que vemos acá en esto, que acá se ve súper chiquitico, pero es 1 más 3.3 por logaritmo en base 10 de 100. Y esto nos da 7,6. Si usaron, yo que sé, 60 muestras, pues listo. Ahora sí, como decía, si se le pone 60, por ejemplo, entonces ahí nos da 6,8, ta. Entonces, ¿cómo hacemos para saber el número de rangos totales que vamos a usar? Esto es muy sencillo. Aproximamos este número al número natural más cercano. Este 7,6, o sea, el más cercano sería 8. Necesitamos hacer un total de 8 rangos. Si este número fuese, yo que sé, 7,2, se aproximaría a 7. ¿Sí? Pero aquí vamos a usar el de 8. Entonces, si tenemos que hacer 8 rangos, tenemos que hacer una cosa. Porque podemos hacer esos 8 rangos, pero no vamos a saber de qué tamaño va a ser cada rango. Para eso, básicamente voy a darle en organizar todo este grupo. De hecho, voy a quitarle un poco el zoom porque era para que se viese mejor, pero me está dando más problemas de la ayuda que está dando. Ahora sí, ahora sí. Vamos a seleccionar todo el rango de los 100 datos aquí de las mediciones tomadas. Espérate, ya casi ahí. Los tomamos todos y aquí le podemos dar en formato. Creo que esto es datos, perdón. Datos, ordenar intervalo de la A a la Z para que vaya de menor a mayor, de la Z a la de mayor a menor. Nos interesa de menor a mayor. Vamos a organizarlos así. El promedio sigue dando exactamente igual. Y vemos que nuestro dato mayor es 30. Entonces esto vamos a tenerlo en cuenta, 30. A nuestro dato menor, pues es 1. Entonces sería 1. Vamos a bajar de nuevo. Aquí, 1. Entonces nosotros sabemos que queremos hacer 8 intervalos, ¿no? Y nuestro número mayor es 30 y el menor es 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Vamos a hacer una ecuación donde
tenemos el número del rango mayor, 30, menos el número del dato mayor, perdón, menos el número del dato menor, 1. Y esto lo dividimos entre el total de los rangos, que van a ser 8. Y al hacer esto, obtenemos que cada rango tiene que ir subiendo a 3,625. Pueden hacerlo así súper exacto, o pueden hacerlo, digamos que cada uno suba de a 4, porque al fin de cuentas estos datos son un poco atípicos, pero si lo quieren hacer súper exacto sería con esta medición. Entonces voy a ir llenando esta tabla con cada uno de los rangos, así que denme un momento. Listo, ya tenemos aquí los rangos de tamaño, que es básicamente como comenzamos desde 1. Este tiene que ir con corchete porque tomamos el 1 hasta 4,625 abierto, porque no vamos a tomar el 4,625, excepto en el último intervalo, que aquí sí tomamos los dos. O sea, tomamos el 26,375 hasta el 30, porque el 30 es el último dato y sí lo vamos a tomar. Haciendo esto, hallamos la media, que fue simplemente 1 más 4,625 dividido entre 2, que nos dio esto. Y un consejo, puedes hacerlo también así, cada uno en plan 4,625 más 8,25 dividido entre 2, y puedes hallar esto. O como ya habíamos calculado con anterioridad, que cada rango iba a tener este valor, o sea que iba a variar en este valor, cada uno de los intervalos de las medias va a ser aumentado en ese valor, en 3,625. Entonces simplemente puedes poner el anterior más 3,625 en mi caso, o en el número que te haya dado en tu caso. Listo, ahora necesitamos contar el número de partículas en cada rango. ¿Cómo hacemos esto? Con la función de contar. Esto es igual a contar. Aquí nos sale contar. ¿Y qué valores vamos a contar? Desde el 1 hasta el 4,625. Entonces vamos a tomar todos los valores de 1, por eso los habíamos ordenado con anterioridad, hasta aquí, 4,5. No existe el 4,625, generalmente no va a existir tan específico, pero lo tomas hasta el más cercano. Y ese ya lo cuentas y le damos en Enter. Y aquí ya nos quedan, que son 64 datos. Para el siguiente es de, bueno, 4,625 hasta 8,25. Entonces vamos a darle lo mismo, contar. Ahí estamos. Entonces vamos a ir hasta el número que lo habíamos dejado, que era 4,5. Entonces contamos los 5 hasta el 8. Si mal no recuerdo. Creo que era así. Sí, hasta 8,25. Porque no tomamos más arriba del 8,5, y el que le sigue es el 10. Y bueno, para estos casos sería 10, 11 y se repite el mismo proceso. Entonces voy a hacer el conteo rápidamente y ya volvemos cuando tenga todo contado. Listo, ya tenemos ahí contadas todos los números de partícula. Entonces vamos a hacer una sumatoria para ver si efectivamente nos da 100. Esto también podéis hacerlo simplemente en plan, vale, de 1 hay 1, 2, 3, 4 y colocar así simplemente el número. Yo hago lo de contar como para estar más seguro, pero lo podéis hacer así también. Tenemos 100 en total. Esta es la sumatoria de n, la que habíamos visto acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente: n por d, que n es el número de partículas de cada rango y d es la media de cada rango, lo que habíamos calculado acá. La media de cada rango por el número de partículas. Entonces esta es bastante sencillita. Esto es igual a este por este, y ya lo calculamos acá, 180. Hacemos todos los cálculos y aquí el Martín dice que también hagamos la sumatoria. Entonces vamos a hacer la sumatoria para todos los casos. Entonces tenemos que repetir este proceso con todo. Así que suma. Ahí estamos. Y ahí estamos con el primer valor de n por d, la sumatoria. N por d al cuadrado, que es lo mismo a decir, este es igual a n por d, ¿cierto? Y se repite lo mismo con estos.
n por d al cubo y n por d a la 4. Así que voy a hacer eso rápidamente y ya continuamos. Listo. Una vez ya tenemos, si quieren le coloco un color distinto a las sumatorias para que nos quede un poquito más sencillo de identificar. Vamos a colocarle este azul. Listo. Una vez tenemos ya todos los datos calculados y las sumatorias ya realizadas, podemos comenzar a calcular el primer DBS, que es este, con los diámetros de estadística. Antes de hablar de estos diámetros, me gustaría hablarles de esta fórmula, que es la fórmula de Edmondson, que es una ecuación para el tamaño medio de las partículas. Entonces acá nos dice D promedio es igual a la sumatoria de n por d elevado a la p más f sobre la sumatoria de n por d a la f, todo esto elevado a la 1 sobre p. Esta ecuación se ve muy compleja, pero en realidad, si vemos acá ya está esta ecuación reemplazada. Entonces aquí nos dicen que en el caso de la longitud numérica, o sea, simplemente es longitud aritmética, simplemente es la sumatoria de nd sobre la sumatoria de n. O dicho de otro modo, acá está la p y la f, 1 más 0, 1, o sea, esto a la 1, o sea, n por d a la 1, sobre n por d a la f, que esto es 0, n por d a la 0, esto es 1, n por 1, n, elevado a la 1 sobre p. 1 sobre p vale 1, 1 sobre 1, esto nos da igual a 1, o sea, nos queda la ecuación tal cual. La guía lo que nos pide calcular principalmente es el DBS. O sea, tendríamos que usar esta fórmula. La sumatoria de n por d elevado a la 3 sobre la sumatoria de n por d elevado a la 2. Y ahí ya hallamos el primer método de encontrar DBS. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tenemos... un momentico, ahí estamos. Vamos a hacerlo si quieren acá, para que nos sobre espacio ahorita. DBS es igual. Aquí nos había dicho el Martini que es DBS al cubo sobre al cuadrado. La sumatoria del cubo, la sumatoria del cubo sobre al cuadrado. Entonces tenemos aquí la sumatoria de al cubo, o sea, esto es igual a la sumatoria del cubo sobre la sumatoria del cuadrado. Y ya hallamos nuestro primer DBS, que dice que tiene un tamaño promedio de 16,92. Esto pues puede tener más sentido o menos sentido dependiendo de sus datos. En el caso del mío, si miramos aquí, la mayoría de números están en la parte de arriba y son muy poquitos los de esta parte. Así que el error estadístico para esto, que suelen, o sea, el máximo, el número más grande que se repite, digamos que es hasta 8, sino que habían unas muestras muy grandes, pero muy poquitas. Esto puede llegar a desviar todo el cálculo de DBS por puro error estadístico, es normal. Y bueno, vamos con el segundo método, que para este sí tengo que explicar un poco más. Aquí vamos a hablar de la distribución del tamaño de partícula. Básicamente, este sería el tamaño de partícula si usamos las frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aquí son como los datos más atípicos, los más chiquiticos, y en el centro son los datos más correctos. Si hacemos un porcentaje, digamos con el nuestro, sería 64 dividido 100, o sea, esto es 64%, 22%, 3%, 5%, 1% y así, ¿no? Entonces, el 64% sería donde hay más partículas. Seguido el de 22, seguido el de 5, seguido el de 3, 2, 2, 1 y 1. ¿No? Entonces, si se llega a graficar eso, la distribución donde hay más partículas se vería esto. Y esta distribución tiende a, o bueno, suele tender a hacer una distribución numérica. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros podemos similarla, o bueno, hacerla, sí, asemejarla, por decirlo de algún modo, a una ecuación de peso. ¿Qué es una ecuación de peso? Básicamente
la misma ecuación que podemos sacar con nuestros datos, pero calculando la frecuencia acumulada. Pero esta es una distribución logarítmica en vez de ser una distribución numérica. Que bueno, aquí está toda la explicación si alguno la quiere enfatizar, pero es básicamente para decirnos esto. O sea, esta debería ser como la distribución que deberíamos tener, pero si calculamos la frecuencia, nos acercaremos bastante a esa distribución. Ya vamos a calcular las frecuencias, no se preocupen, sino que quiero explicar todo esto rápidamente. Entonces aquí tendríamos la distribución numérica y la distribución de peso o logarítmica, que es la que vamos a hacer con toda la tabla de frecuencias relativas. Y si vemos, son bastante similares entre sí. Son muy similares. Si nosotros quisiéramos hallar el valor de 60K, nos va a dar, por ejemplo, 7, algo. Mientras que si lo hallamos acá, nos va a dar 11, algo. Igual están un poco alejados, sí, pero en cuestión estadística son muy similares. De hecho, aquí está toda la explicación. Pero esto es a lo que quiero llegar. Si se hace básicamente estas distribuciones, como sabemos que van a ser diferentes, podemos hacer una correlación entre las dos. Y al hacer la correlación entre las dos, básicamente lo que os decía antes, acá hallar el 50%. Esto está hecho en papel logarítmico. Cuando hallemos el 50% acá, vamos a hallar con la distribución numérica. La de la izquierda vamos a hallar un valor de DG, que es el valor correcto. Pero como nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar con los valores estadísticos logarítmicos, tendríamos que hallar el D'G. Y también tendríamos que hallar este alfa, pero eso ya lo explicaré cuando lleguemos en su momento. ¿Por qué? Porque con este alfa y con este Dg podemos calcular de una manera distinta los logaritmos de la distribución numérica y la distribución de peso. Nosotros trabajamos con la distribución de peso, vamos a hallar estos logaritmos de acá. Entonces acá podemos hallar este valor, estos alfas, podemos hallar estos D'G y podemos hallar todos estos logaritmos. Entonces, pues para hacer eso, vamos a agregar, ahora sí. Bueno, espérate. Se me olvidó decirlo. ¿Y por qué es importante hallar esto? Porque si los hallamos y los reemplazamos acá, podremos hallar el valor, digamos, del logaritmo de dBs. Y podemos hallar un dBs que no esté basado tanto en los datos con nuestros errores, porque los errores en sí, o sea, acá se ve la línea de tendencia, por ejemplo. Si nos basamos en los errores, nos puede dar un número muy distinto al que esperamos. Pero si hacemos esto, eliminamos un poco, digamos, esos datos atípicos. No tanto es eliminarlos, sino que tenemos la certeza de no caer tan fácilmente, de que no nos desplace tanto los datos atípicos en nuestra distribución y nuestra medida de dBs. Entonces vamos a calcularla. Básicamente es el porcentaje y la suma del porcentaje. ¿Cómo se calcula este porcentaje? Básicamente es dividir el número de partículas, que ya lo tenemos, el n, sobre el total, que son en este caso 200, 2 sobre 200, 1. Ahí tenemos el porcentaje. Afortunadamente, para mi muestra, pues ya está hecho, porque literalmente todo es dividirlo entre 100 y multiplicarlo por 100, así que está ya hecho. Entonces vamos a ponerle acá porcentaje, bueno, vamos a ponerle, voy a ponerle los nombres y ya volvemos. Listo. Entonces aquí tenemos el porcentaje de frecuencia, que básicamente es dividir, en este caso, el número de acá sobre el total que nos dio. O sea, F4 en este caso sobre 100. Si quieren si tomaron 60 datos, pues 60 o así. Y con cada uno de los datos. Y después la frecuencia acumulada. Yo la hago de la siguiente manera. Este número va a ser exactamente igual a este. O sea, la fórmula es exactamente igual a este. Y después, como ya tengo acá al lado de la frecuencia, puedo decir que sume la de... Acá se van a mostrar, ¿no? Sí. Que sume la de acá, la que teníamos acá, la frecuencia acumulada, con esta. Y si arrastramos eso hacia abajo, vamos a darle en enter. Entonces va a sumar el 64 con el 22. Después va a sumar el 86 con el 03. Y así hasta llegar a 1. No le multipliqué por 100. Porque acá en el propio Excel le podemos dar en formato de número y le ponemos que es en porcentaje.
y así ya nos queda todo el porcentaje más bonito. Listo. Entonces, una vez ya tenemos las frecuencias calculadas, el Martínez nos dice que acá nos dice que tenemos que, esto es para la frecuencia numérica. Ahora tenemos que calcular la de peso. ¿Cómo calculamos la de peso? Básicamente el porcentaje que nos da de n por d al cubo, porque precisamente vamos a hallar diámetro por volumen, ¿no? Entonces vamos a hacer también la misma, pero para el peso. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Básicamente graficar el porcentaje de frecuencia acumulado, este de acá, con la medida del tamaño en micrómetros, la medida que habíamos calculado a partir de los rangos. Entonces vamos a darle en insertar, gráfico, y a este gráfico toca hacerle unos cuantos cambios. A ver, esperen un momento a que se genere. Listo. Ahí estamos con gráfico de columnas, es mejor gráfico de líneas. Eje de X va a ser la medida del tamaño, que es lo que vamos a medir, y esto va a estar en porcentaje. Entonces vamos a quitar la medida de tamaño de acá. Entonces aquí lo tenemos en porcentaje, la medida de tamaño con la frecuencia acumulada. Vamos a añadir una serie más, que es precisamente la de acá, la de frecuencia acumulada pero en peso. Esta de acá, aceptar, y ahí tendremos las dos gráficas de frecuencia gráficas una al lado de la otra, valga la redundancia, versus el tamaño de partícula de cada uno. Pues si quieren le podemos colocar el nombre más bonito y eso, que de hecho voy a hacerlo un momento. Y bueno, este es incómodo. Puse la gráfica bonita, seguí grabando todo como si siguiera igual. Y se me olvidó volver a grabar. Y expliqué ya todo lo demás. Pero bueno, vale, básicamente lo que hice acá fue poner la gráfica más bonita. Y calculé de una vez las aquí en serie, formato y todo esto. En la línea de tendencia calculé directamente la ecuación de la línea de tendencia. Para el azul para la ecuación numérica y la naranja para la ecuación logarítmica, que son estas de aquí. Ahí están las de peso y eso. Aquí están las dos gráficas. Ya están las dos graficadas, una al lado de la otra. Ya tenemos la línea de tendencia central. Así que ya podemos comenzar a despejar en la propia ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, es que aquí ya están los cálculos. Pero vamos a comenzar hallando lo que es el DG. ¿Qué es DG? Bueno, antes de eso, la gráfica también acá nos dice que tenemos que hacerla en escala probabilística, pero el Excel no nos deja hacerlo en esa escala. Simplemente es como para apreciar mejor cómo se comparan las dos gráficas, pero no, como los datos siguen siendo los mismos, sea en un estilo de gráfico o en otro, da un poco igual, pero la guía sí nos recomienda hacerlo en un papel logarítmico. Esto está aquí. Lo más cercano que tenemos en el Excel es la escala logarítmica, que si le damos pues nos da estos valores y es lo más cercano que podemos tener, pero tampoco es tan exacto. Pero bueno, ahora sí pasemos a explicar qué es el DG y cómo lo calculamos. Básicamente aquí queremos calcular lo que sería este DG y este D'G. ¿Cómo lo calculamos? Básicamente tenemos aquí la distribución numérica y aquí la distribución de peso, que esta de hecho se llama distribución de peso. Lo comenté también en esa parte que se perdió, creo que estaba acá, porque básicamente nosotros necesitamos algo más conveniente que solamente los números de los diámetros en nuestro caso. Necesitamos algo que sea un poco más conveniente. Aquí dice be more conveniente.
Si los números están a mano, necesitamos convertir de la distribución numérica a distribución de peso y viceversa. Bueno, y acá nos explican básicamente que haciendo eso es con la densidad de las partículas y la forma de ellas, que es básicamente lo que hicimos con n por d al cubo. Por eso es que tenemos estas dos gráficas y por eso es que ambas son relacionables. Porque la de peso precisamente es con esos valores y tiende a una escala probabilística, las dos en sí. Pero bueno, es simplemente la explicación por si alguien quería entenderlo un poquito más. Pero lo que tenemos que hacer acá es se grafica una al lado de la otra y tenemos que calcular el valor a 50%. O sea, cuando la frecuencia acumulada llega a 50%, esto va a chocar con una parte de la gráfica y nos va a dar unos valores acá abajo del tamaño de partícula. Para el caso de la distribución numérica, que es la de acá, si seguimos esto nos da el de G. Para el caso de la distribución de peso, si seguimos el 50 nos da acá, que este es el de' G. Entonces esos, ¿cómo los calculamos? Básicamente tenemos aquí las ecuaciones de la gráfica. Tenemos la ecuación de la distribución numérica, que es 0,012 bueno, 0,0112 por x más 0,731. Y tenemos también la ecuación de la gráfica de la línea de tendencia de la otra distribución, de la de peso, que es 0,0379 por x menos 0,218. Básicamente lo que queremos hacer es reemplazar esto porque y, aquí la coordenada de la y son los porcentajes. Entonces queremos hallar a 50% qué tamaño tendríamos de muestra en x. Y bueno, al reemplazar estos valores en el x de la distribución numérica, voy a mostrar aquí la ecuación, que es 0,5. Recuerda que aunque esto aparezca aquí como 50%, los datos los tenemos en 0,5. Si ustedes lo manejan como 50, pues en vez de 0,5 ponen 50. 0,5 menos 0,731, que es este que pasamos a restar, sobre 0,0112. Y esto nos da un valor negativo de dg. ¿Esto por qué ocurre? Básicamente en mis datos, en los míos, como el primer rango es de 64, todos los rangos que sean, o sea, nuestro primer porcentaje de frecuencia es 64%. No tenemos ningún menor a ese antes, así que no podemos extrapolar esa gráfica. Por lo tanto, esto lo interpreta como un valor negativo de diámetro, porque el diámetro que tenemos es 1. Si esto sigue más hacia atrás, no nos puede calcular bien el diámetro. Así que nos da negativo en este caso. El dg nos da negativo, pero para la distribución de peso nos da positivo. Y entre sí tienen un valor muy similar, entre 20 y 18. Que de hecho, si miramos acá el dbs, que es de 16,9, o sea, básicamente 17 contra 19. Este de hecho debería ser como la comparación más correcta. Vemos que son muy similares porque este dbs es el que calculamos con las sumatorias, o sea, la división de las sumatorias con la ecuación de Edmondson, y este es para todos los datos, mientras que aquí, al hacer esto, no tomamos los datos atípicos. ¿Cuáles datos atípicos? Pues los menores a 1, que están precisamente acá. Este caso es un menor a 1, así que es un atípico, por lo tanto la ecuación nos da negativa, ni los mayores a donde están los mayores porcentajes. O sea, por ejemplo, aquí 64, 86 y después sube de poquito en poquito. Así que esos no se van a tomar muy en cuenta. Y en este, como si va subiendo gradualmente, en este sí se toman en cuenta básicamente todos los porcentajes. Listo. Entonces, ahora que ya que hallamos el dg, que nos pide hallar el Martins. Básicamente ahora nos pide hallar el valor a 16%. Debajo de la línea, o sea, lo mismo, o sea, venimos acá, 16, chocamos acá, bajamos y nos da una cosa acá, y lo mismo acá, 16, vamos por acá, venimos por acá, chocamos y nos da, bueno, acá nos daría 8 y acá nos daría, bueno, acá está 4,95. Entonces, tenemos que reemplazar para hallar este alfa, como iba diciendo, tenemos que hallar alfa g,
que básicamente alfa G para la distribución numérica y alfa G para la distribución de peso, que no van a ser siempre los mismos si nos damos cuenta acá. Entonces, para hallar este alfa G, básicamente nos están diciendo que tenemos que ir al 50% del size, que es básicamente el valor que nos da acá del DG, que acá les dio 7,1, y el valor que les dio acá en el 16%, que es 4,95. Se divide el DG sobre el valor de X de Y en 16%, y esto nos da igual a 1,43 en este caso. Para la de peso, pues sería lo mismo, pero con el de prima G sobre el que esté acá en 16 debajo de esta gráfica. Si lo vemos acá, aquí está X para 16. Como es un valor mucho menor al DG, pues nos dio más negativo, pues por lo que había explicado anteriormente. Pero para la distribución de pesos sí nos dio un valor aproximadamente la mitad, de 9,97. Entonces, dividiendo acá está la fórmula, 0,16, lo reemplazamos ahí en la fórmula y nos da pues este resultado. Y entonces acá los dividimos uno entre otro, G31 sobre H31, o sea, acá se ve, sí, el DG sobre el X allá en 0,16. Una vez teniendo este alfa, como en la ecuación aquí en el Martini, acá nos dice las ecuaciones de Hatch-Choate. Una vez teniendo este valor de alfa y una vez teniendo estos valores de DG, ya podemos venir aquí a la ecuación de Hatch-Choate, que es básicamente para hacer los cálculos de la superficie y todo esto. O sea, acá calculamos el logaritmo de nuestro caso que queremos averiguar, el dBs, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hallar? Si vamos a usar la distribución numérica, es el logaritmo de dg más 5,757 logaritmo al cuadrado, logaritmo en base 10, todos son en base 10, al cuadrado del alfa. Y pues para la distribución de peso lo mismo, logaritmo de dBs es igual al logaritmo de dg' menos 1,151 logaritmo al cuadrado del alfa para la distribución de peso. Entonces pues simplemente es reemplazar los valores aquí. Traté de hacer esto con A al cuadrado porque en el Excel es muy difícil hacer esos cálculos de logaritmo al cuadrado. De todas maneras, ya lo comprobé en calculadora, que ahí sí me queda más fácil y me dio un valor similar para este dBs. Lo usé con esta fórmula de potencia en base 10, o sea que todo se eleva a la 10. Y aquí puse la ecuación de Hatch-Choate, que es básicamente elevamos esto a la 10, se va el logaritmo, nos queda dBs es igual a 10 elevado a la logaritmo de dg más 5,757 logaritmo al cuadrado de alfa dg, ¿sí? Y lo mismo pues con la siguiente. Entonces pues para esto, como este es menos el logaritmo de este, que es el x, menos 151 logaritmo de i31 por logaritmo de i31. Ya os dije, no es lo mejor ponerlo así, pero ya hice los cálculos y me dio bastante similar. Y nos da, en el caso del dBs para el de peso, nos da 8,1188, que de hecho es un buen valor de dBs. ¿Por qué? Porque aquí si miramos nuestros datos, donde más tenemos datos consecutivos es aquí en los tamaños de partícula de 1 hasta los tamaños de partícula 8,25. Son donde tenemos la mayoría de datos. Tenemos, bueno, acá se ve 86%. O sea, el 86% de nuestros datos está ahí. Entonces, que nos dé un valor cercano a 8 es bastante bueno. Es muy bueno porque es precisamente el tamaño de dBs que sería, entre comillas, más correcto, el que no se desvía tanto por los datos atípicos. Mientras que este, en mi caso, no me dio. ¿Por qué? Por lo que esto es negativo.
Si ustedes usan valores positivos, seguramente sí les dé, porque esta gráfica no tenía esos valores. Pero si usan valores positivos, sí les dé. Y aquí lo dice, el valor en función, vale, el logaritmo de bla 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 bla, menos 50 debe ser mayor que 0. Como no es mayor que 0, pues no nos dio. Y aun si tratamos de hacer el truquito de ponerle aquí menos para que nos dé un valor, nos da un valor muy pequeño. O sea, ya lo he intentado, de hecho acá no está multiplicado por el otro logaritmo, pero es que cuando se, o sea, voy a mostrarlo una vez. Cuando se multiplica por el otro logaritmo es que da un valor muy extraño. O sea, miren, nos da un valor de 6.943, de un DBS es supremamente grande, es enormísimo, es enorme. Entonces este dato como medio negativo no lo vamos a tomar, pero si lo hacen igual que debería de darles bien. Aquí es simplemente pues por lo que el mío es negativo, da un valor extraño. Entonces es que hasta DG da menos 50, que es súper grande, que hasta nuestro tamaño más grande es de 30. O sea, por eso es que da un valor tan exagerado. Pero bueno, espero que me hayan entendido. Cualquier duda me escriben si no lo entienden. Y eso, gracias por ver. Chao. Hola, vengo a hacer un par de correcciones al video que eran de varios apartados que me habían quedado mal. Bueno, es solamente uno como tal, pero que es el más importante, así que eso. Vamos a hacer el ejemplo con el grupo 5, o sea, nuestro grupo con el que ya habíamos hecho a lo largo del video. El DBS calculado con la ecuación de Edmondson nos había dado 16,992,071 bla bla bla, ¿no? Cuando yo hice estos cálculos, o sea, está todo exactamente igual en sentido de cálculos. Lo único que cambié fue la ecuación del DBS. ¿Por qué? Voy a darle tiempo para que haga el acercamiento no tan brusco. Aquí en la ecuación potencia de 10, yo antes, en vez de tener esto en G, lo tenía en H. Y pues claro, al tenerlo en H, esto no era lo que quería hacer. What? ¿Qué pasó? What? Acá, ahora sí. Lo tenía aquí en H. Y al tenerlo en H, como estábamos tomando el valor de 0,16, pues claro, nos va a dar un DBS muy chiquito. Pero no, hasta en el propio Martins, aquí nos dicen que tenemos que usar el valor de... lo tengo súper chiquitico. Vamos a acercarlo. Que tenemos que usar demasiado acercamiento. Bueno, pero tenemos que usar los valores de DG, no los valores de X, de 0,16, sino el valor de 0,5. Por si no se acuerdan, aquí estaba. Un momento, que esto está un poco lento. Ahí. Teníamos que usar el valor de 0,5, o sea, el de 50%, que es el DG, y no el de 0,16, que es este que se usa para calcular el alfa. Ahí sí fue un error de que me confundí de casilla, no era con H, era con G. Pero es simplemente eso. Si lo hacen bien con el sitio que es, creo que acá hay un rayo, espero que no se haya la luz. Si lo hacen bien en el sitio que es, debería darles un DBS muy similar al DBS con la fórmula de Edmondson. En mi caso suele ser un poco más pequeño, pero es un DBS bastante similar. Ya habíamos comentado la exactitud de este DBS, de por qué daba así y todo eso, así que es un buen resultado. También había hecho unos histogramas de frecuencia relativa como para hacer una comparación de cuánto, o sea, cómo tiende a hacer esto, pero es más que nada para análisis de resultados. Ahora voy a mostrarles un ejemplo de un caso en el que el primer DBS sí da, que sí sigue, sigue sin dar correcto, no tanto porque acá esté con H, que sí, de hecho sí está con H. Voy a ponerle una vez la G, aunque eso no va a cambiar en nada porque sigue siendo un valor negativo, sino que no da porque es un valor muy pequeño.
menor a la escala que estamos usando, que en el microscopio solamente podemos medir hasta 1 micrómetro, mientras que con otros métodos se puede medir hasta menos de 1 micrómetro. ¿Sí? Entonces, como es menor a ese rango que estamos midiendo, pues obviamente nos va a dar negativo. Pero en el caso del producto de Dolex, un momento mientras carga aquí, ya hice directamente el tratamiento estadístico con las gráficas y todo eso. Aquí, a ver si lo puedo, vamos a correr un segundito la gráfica acá, y vamos a bajar este histograma acá. Las estoy agrupando todas, pero bueno. Aquí los valores que se usan están entre, me falta arreglar también esta parte, pero bueno, están entre 250 y 540, así que son valores mucho más grandes en micrómetros. También en los rangos están un poco más centrados, cosa que se puede ver de hecho en este histograma, que este es el que más tiende a ser la campana de Gauss. De hecho, creo que es la mejor toma de datos en el sentido de que da tantos datos intermedios que se puede hacer la campana de Gauss. Bueno, al hacer el cálculo de todo eso, el dBs nos da 388,54. Y al hacer los cálculos de dBs, ahora sí, y de hecho este sí tiene el G, si se fijan acá sí tiene G, o sea, este sí está bien calculado con el TG. Al hacer los cálculos del dBs, en el caso de este, para la gráfica azul o la de, aquí está, de distribución numérica, en este caso sí nos da un valor de dBs de 446, porque este valor no es negativo, ya que tenemos un margen mucho más amplio. Igual que este, nos da 371, que de hecho, como nosotros para la aplicación farmacéutica y la más cercana a la realidad, porque nuestros datos no van a tender a la distribución numérica sino a la logarítmica, que es esta naranja, la que estamos calculando, la distribución de peso. Entonces este valor debería ser más cercano al dBs, y efectivamente nos da bastante cercano. O sea, por distribución numérica es un dBs más grande, pero como nuestros datos no tienden a esa distribución, sino que tienden a la distribución de peso, entonces el más correcto sería este dBs. Y como ya les había comentado, es bastante similar, es un poquito menor, pero igualmente es bastante similar. Y ya, eso es todo. Pues acá también les muestro el del hidróxido de aluminio, que también tenía el mismo problema, que varias muestras 5, 4, 3, acá hay muchas de 1, así que la gráfica obviamente cuando trabajamos con valores muy pequeños nos dan cosas súper raras de menos no sé cuánto. Esto en realidad debería ser 0,1, 0,01, pero como no tenemos esa medida, pues va a dar sí o sí en error. Esta ya de hecho también ya tiene el G, ya la había corregido. Y esta, que sí es el dBs calculado bien, nos da también bastante cercano al dBs calculado con la ecuación de Edmondson, que es 17,34, acá nos da 16,18, uno bastante cercano. Y ya, eso era todo lo que les quería comentar. De hecho, este error suele darse con las gráficas de los histogramas de frecuencia relativa que están partidos a la mitad. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros buscamos, listo, si buscamos una gráfica de la normal, aquí tendremos la campana de Gauss, que es súper conocida. Tendremos estos intervalos de valores, y de hecho aquí está 13,6, 2,1, este es como un 1%, más o menos haciendo la suma nos da un 16%. Y aquí está el alfa, o sea, un alfa, que esto es precisamente lo que calculamos en la gráfica. Estamos calculando es esto, todo el dato, o sea, todos los datos atípicos, para no tomarlos en cuenta, solamente tomar en cuenta estos datos centrales son los más importantes. O sea, es el intervalo de 68,3%. Y si vemos bien, cuando hacemos una comparación de histogramas, que aquí está la frecuencia contra, bueno, aquí ponen una nota, mayoritariamente esto tiene este comportamiento de ir subiendo hasta llegar a la parte donde se concentran más los datos y volver a bajar. Este es el comportamiento normal de la gráfica, la normal.
Pero en nuestro ejemplo, ya sea en el que hicimos a lo largo del video, más bien para no irnos con otro caso, si graficamos las frecuencias relativas, que es esta gráfica, vamos a agrandarlo un poco. Ahí estamos. Si graficamos la frecuencia relativa contra la medida de tamaño, vemos que esto solamente tiende a bajar. O sea que en vez de estar trabajando con toda la gráfica que tenemos acá, estamos trabajando con la mitad, o de hecho con un poquito menos de la mitad de esta gráfica. Entonces por eso es que todos los datos que vayamos a calcular de la otra mitad de la gráfica, que sería esta parte, no los podemos calcular bien, pues por lo que había explicado, por lo que solamente estamos trabajando con esto, y al tratar de calcularlos, como no los tenemos, entonces nos van a dar valores inexistentes, porque no sabemos de dónde sacar esos datos, la ecuación no sabe dónde sacarlos. Pero en el caso de aquí, un momento mientras carga, ahí estamos. En el caso de aquí, este sí tiene una forma similar a la campana, o sea, va subiendo, llega al máximo, va bajando. Aquí parece que es como una segunda moda, si os soy sincero, parece que es como una segunda moda, pero sí va subiendo, baja y termina bajando. Y bueno, acá está también con la de el porcentaje de frecuencia de peso, que le ocurre lo mismo, va subiendo, baja y después vuelve a subir y vuelve a bajar, como si hubiese, lo dicho, como si fuese bimodal, o sea, en vez de ser una sola campana así, es como si fuese una campana, baja y vuelve a subir porque se repite otra serie de datos. Pero bueno, eso es ya una explicación estadística mucho más avanzada, o bueno, no más avanzada, pero sí un poco más extensa. Pero en fin, era para comentarles eso, para hacer esa corrección y para mostrarles de que sí puede dar un DBS positivo, solamente dependiendo de cómo tengamos la campana armada. Así que eso, gracias por ver, y otra vez cualquier duda que tengan en los comentarios me la dejan ahí escrita y yo la trato de resolver. Chao.